Los periodistas. Pues acá estamos en esta semana ya después de las elecciones del martes, del famoso 8 de noviembre, del triunfo de Trump, de toda la cantidad. Yo creo que es para hacer una colección de las cabezas, de las portadas de los periódicos de todo el mundo, porque dicen muchas cosas. De los que me asombró mucho el New York Times, Manuel, decía español magnate o algo así, ¿no? Pues extranjero coopta la presidencia, o sea, te da a entender absolutamente todo el mensaje de la parte de la no política. Que según los analistas y según muchos de los que estuvieron opinando en la noche del martes, miércoles, ya para esperar los resultados de la madrugada, decían, pues pese a todo, pese a las encuestas, pese a la forma de hacer política, pese a todo, Trump se convirtió en un outsider que representó a los outsiders, es decir, a los marginales de los Estados Unidos en contra del establishment. Y aunque la votación por números fue mayoritaria para la señora Clinton por unos miles o unos cientos de miles, los votos electorales le dan la razón y hace lo que tú habías pronosticado hace una semana, hace detonar el factor más importante para ver lo que sucederá en una nueva geopolítica mundial. El acercamiento con Putin, las felicitaciones inmediatas de Le Pen, por ejemplo, que es algo bastante interesante, ¿no? Y los seguidores del Brexit también felicitándolo. Mira, yo pienso, Jesús Manuel, que estamos en el orden político viviendo los últimos coletazos de la modernidad que nos había dejado como herencia en el terreno político el modelo de una democracia, que el primer país del mundo que la quiso poner a funcionar fue el propio Estados Unidos. Las ideas son inglesas, pero en Inglaterra tardaron mucho tiempo en aceptar los fundamentos de la doctrina de un desarrollo político basado en oír a los demás y en incorporar a los demás a las decisiones. Todo esto en Inglaterra se aplazó muchísimo, pero cuando Estados Unidos, en el momento de su independencia, asume las teorías de Harrington con el primer partido político que se forma en América, que es el harringtoniano, cuando este fenómeno ocurre en los Estados Unidos, comienzan a implementarse los aspectos teórico-prácticos de la política, visualizada hasta ese momento solo desde el punto de vista conceptual, comienzan a aterrizar. Y decía un editorialista en estos días que el punto de partida de la democracia se da precisamente con George Washington, porque George Washington había recibido la llave de la libertad. No sé si conozcas la historia de la llave de la libertad. ¿Tiene que ver con algún acto iniciático? No, tiene que ver con un fenómeno político muy curioso. El marqués de Lafayette, que fue uno de los voluntarios franceses involucrados en la independencia de Estados Unidos, le pide a Thomas Paine, uno de los teóricos de la línea más radical de la democracia en aquel momento, que le lleve a George Washington un regalo personal, y le da una llave vieja, oxidada. Y entonces, entendiendo que se trata de un mensaje, un símbolo,
le pregunta Payne a Lafayette, bueno, y esta llave que dice, ¿Qué abre? esa llave abre las puertas de la democracia. Y le dice, y te lo puedo asegurar, porque esta era la llave que abría las puertas de la Bastilla. Entonces, esta herencia que es simbólica, Pues sí tiene un simbolismo liberal un tanto esotérico, ¿no, Manuel? marca, bueno, hay que recordar toda la historia de Thomas Paine, en cuántas instituciones Sí. y sociedades estuvo militando y recogiendo fondos para la independencia de los Estados Unidos. Cuando en Inglaterra todavía se resistían a muchas cosas, son los norteamericanos los que ponen a funcionar el sistema de la elección selectiva, en la que para votar tenías que reunir las tres cualidades de saber leer y escribir, tener propiedades y pagar impuestos. Y ya si tenías esas características, podías votar. Los esclavos no votaban. No, pero hay una observación muy interesante que hace un autor inglés que está revisando las doctrinas políticas hoy, y dice, se estaban marcando los elementos más importantes, que son la formación de los ciudadanos en la democracia de manera permanente. Es decir, no se trata de que en este momento ganó este grupo o aquel otro, sino el mensaje de que cualquiera que cumpla los requisitos en Estados Unidos será respetado y podrá buscar alcanzar la elección para senaduría o para la presidencia de los Estados Unidos. En ese sentido, no cabe duda que hay una larga historia en la que se consolida un esquema bipartidista, porque aunque, como tú sabes, hay otros... Sí, pero al final no tienen posiciones importantes, o sea, tendrán a lo mejor alguna legislación independiente que después se unen a otros, ¿no? Se vuelven interesantes porque son los bisagras. Son los bisagras que hacen que algunas de las decisiones que están atoradas porque los dos grandes partidos tienen las diferencias tan pequeñas que resulta difícil ahí separar. Sí, no hay un voto duro de decir este partido vota por un asunto y cuentas con los votos de todos los que estén inscritos en el partido. El representante consulta muchas veces con su comunidad y orienta su voto según el interés de cada una de las comunidades. Claro, y las comunidades tienen recursos. Y tienen presión. Para presionar al funcionario que las cosas no se queden en el aire. Este modelo bipartidista ha venido desarrollando toda una serie de proyectos, algunos exitosos, otros no, pero todos orientados a dejar a los Estados Unidos como el país líder de la democracia a nivel mundial. Y me parece que esto es uno de los proyectos visionarios del entorno de Donald Trump, porque la nueva forma en que se está organizando la política nos dice que el fin de la modernidad no nos va a tomar con las manos vacías frente a todo lo que viene de cambios, sino que tenemos a la mano instrumentos que nos permiten cambiar las cosas
defender ciertas posiciones, todo dependiendo de la capacidad de comunicación de los dirigentes de la sociedad con la clase media. Este fue uno de los puntos descuidados. Ese es el punto fundamental, el populismo que llevó Clinton, hombre, Bill, que lo siguió después Obama con su tema de la salud y de Cuba, de lo de las relaciones con La Habana, que fue una medida emergente para jalarse votos en Florida y que le salió al revés. Así es. Y Trump, que representa todo lo que no representa la clase política de los Estados Unidos. En la mañana preguntaba a alguien, algún periodista nacional, si hay un Trump, hay alguien que pueda significar el mismo modelo de político mexicano. Y no hubo muchas definiciones, 2 o 3 dijeron, López Obrador es lo más cerca, pero no lo es. Pero no lo es. No hay una figura con ese tamaño. Y con esas perspectivas y esos recursos. Tú te has de acordar, Jesús Manuel, de hace unos años, una campaña tan cerrada como la que vivimos, se decidió por unos cuantos votos en Florida. Sí. Mira, te quiero mostrar esto, porque seguramente no lo has visto, me lo mandaron hace rato. El votante promedio de Trump. Hombres 58%, mujeres 42%. Fíjate en este detalle, blancos 87%, Manuel. Afroamericanos el 1%, hispanos 5%, otros 7%. Las edades, entre 18 y 29 años el 12%, entre 30 y 49 años 24%, pero entre 50 y 65% suman el 62% de los que votaron por Trump. Personas de entre 50 y 65 años, muchos de ellos ya jubilados, muchos de ellos que ya no tienen necesidad o que están sin trabajo por su edad. Pero luego, con posgrado, el 7%, con título universitario, el 19%, universidad trunca y preparatoria o menos, 51%. Así es. No, perdón, 5 y 6, 11, 4 y 3, 7, 71%. El 71% de los electores de Donald Trump son los que lo hicieron ganar y tienen entre 50 y 65 años. Igual que el Brexit en Inglaterra, Manuel. Sí, así lo es. votaron los adultos. Son los jóvenes, ¿no? Creo que es un cuadro que revela muchas cosas de esto que tú estás diciendo, del perfeccionamiento de la democracia. ¿Quiénes son los que han vivido la democracia de los Estados Unidos en los últimos años, las últimas 4 o 5 décadas? Estas personas, los que votaron el martes a Donald Trump. Exacto. Es interesante. Sí, y al mismo tiempo Trump está abriendo con sus relaciones en el orden internacional. El acercamiento con Putin, que era El impensable. acercamiento con Putin, que Era impensable. pero nadie hubiera tenido la imaginación de que aquello podía convertirse en esta fuerte alianza que, de consolidarse oficialmente, será la alianza más poderosa del mundo. Y que puede durar muchos años. Compitiendo con el modelo europeo, que frente a Trump va a organizar toda una estructura, no para defenderse de Trump, sino para poder competir con Trump en sus proyectos. Y entonces Trump sigue llevando la delantera, porque si se organizan muy bien sus adversarios, que es probable que lo hagan, lo van a fortalecer a él. A ver, decía el ABC, que es un diario español de inspiración católica, uno de los más antiguos que hay en Europa con una definición en su ideología. El ABC decía que uno fue el discurso en campaña y otro el discurso en la toma de posesión. Y se preguntaba que por qué habría que tenerle miedo
a la forma en la que está proponiendo Trump que se debe gobernar y sus relaciones con los demás. Y me parece que el discurso, el último, el de la madrugada del día 9, pudiera resultar hasta conciliador con los intereses de todos. Es conciliador, como si de repente se hubiera desmontado. Como que se quitó ya ese asunto de tengo que ganar y voy a ganar con esta vía. Como empresario pragmático, no voy a vender mis propiedades, voy a poner a la venta esto y voy a buscar la mejor oportunidad de publicitarlas, y así lo hizo. Y una vez que ya tiene el control de su negocio, entonces ya muestra otra cara. Así es, y muestra una cara en la que tú puedes encontrar con facilidad caminos, rutas de desarrollo que le vinculan con todas las actividades del país y que lo van a poner frente a los escenarios que tradicionalmente fueron de poca confianza y de menos cercanía. El caso de Rusia es característico. Es que ese es el más notable de todos. Realmente una alianza con Putin, un acercamiento contra ISIS y en contraposición a China. Y el asunto que poca gente está tocando, Jesús Manuel, y que es muy importante, se acerca a las iglesias. Putin porque sí está en íntima relación con los ortodoxos y con los grupo maronitas de y todo Trump esto. también. Y bueno, el vicepresidente de Trump, una gente formada por los jesuitas. Confeso, católico, practicante, antiaborto. Que este es otro detalle. Ha jalado una camarilla de personas que están en contra de las manifestaciones de la posmodernidad respecto de la integración de la sociedad, los matrimonios gay, etcétera, todas estas cosas. Es una corriente a la que muchos la califican como racista y como homofóbica también, ¿no? Sí. Pero son ellos. Sí, incluso. ¿O ves al Ku Klux Klan también metido ahí? No. ¿No? No, mira, el Ku Klux Klan ha pasado a ser una especie de sociedad ejemplar de lo que fue en el siglo XIX el enfrentamiento racista. Ya. Pero fuera de eso, hoy los clanes, con todos sus manteles largos, no alcanzan a responder a este fenómeno que ha iniciado Trump, en el que ellos están incluidos, pero además de ellos muchos otros grupos. Y está, por ejemplo, el grupo de Trump haciendo un acercamiento con el grupo de Le Pen. Él está haciendo un acercamiento con el grupo de los radicales de derecha. Ajá. En Austria, y todo sobre un principio que tiene su parte racista, pero tiene también su parte utilitarista, creándose lo que pudiéramos considerar una especie de nuevo grupo electoral que funcionará ya no con la óptica y con los lineamientos de la democracia del tiempo pasado, sino esto es una apertura. Los americanos aquí una vez más se adelantan y abren las puertas a esta nueva concepción de la práctica política. Fíjate, claro. de los tres personajes de los que se ha rodeado de una manera más íntima, de los que más influyen en él, uno es Giuliani.
que parece ser que es la inteligencia tras de él. El exalcalde de Nueva York. Y te acuerdas del papel que hizo Giuliani, claro. La fama que tuvo Giuliani. Así es. Asesor de un precandidato mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Y el primero en salir a decir no hay por qué tenerle miedo a Trump fue López Obrador a las 9 de la noche del martes 8, Manuel. Sí, así es. ¿Ves alguna influencia del triunfo de Trump o la derrota de Hillary en los momios para la sucesión mexicana? Mira, yo creo que hay un meme que anda circulando ahí que está Clinton junto a la señora Zavala de Calderón y le dice, lástima, Margarita. Sí, Te deja mucho que pensar. Claro. Mira, yo pienso que se está construyendo un universo nuevo en la política, que cometeríamos un error si quisiéramos fijar reglas inmutables y principios de orden ideológico o de doctrina política, porque al estar cambiando la época, al estar quedando atrás la modernidad, la democracia tenía que salir adelante si quería sobrevivir como sistema en los escenarios y con los ciudadanos de la posmodernidad, sí. que no le tienen miedo a muchas cosas. Que son esta franja de los 50 a los 65. Así que es. Tiene poder de decisión. Que tiene poder de decisión y tienen la convicción de que Estados Unidos puede volver a tomar el papel, ya no de la potencia militar que aplasta a sus adversarios. Bueno, la posibilidad del retiro del financiamiento de la OTAN tiene preocupados a muchos, ¿eh? Claro. Los españoles están con dudas por el tema de la base aérea de Rota, que es uno de los puntos estratégicos de la OTAN. De la OTAN, así es. Estamos viviendo una situación que se pensaba era casi imposible. ¿Crees que realmente se pensaba que era imposible? Yo escuché hace tiempo algunos analistas como Jorge Castañeda que decía, no es que me guste, no es que yo piense como él, pero yo veo que va a ganar Trump, dice Castañeda. Otros, evidentemente, su carga ideológica era para decir no debe llegar Trump. Muchos decían no debe llegar. Pero los números, las encuestas, la tendencia, las alzas, todo lo que fue pasando en las últimas semanas, te hacía suponer que Clinton ya no podía seguir bajando más. Hubo un momento en el que se dijo que Trump dejaría de ser candidato. Después de el primer debate, te acordarás. Y ve cómo remontó. Esto que nos contabas hace unas semanas de los marginales, es el experimento mejor logrado de la fuerza que puede desarrollar el núcleo de los marginales cuando uno que no es político los entiende, los interpreta y lo catapultan a la presidencia del país más poderoso, dicen todavía, del mundo. Mira, lo importante para tener una visión objetiva de esta nueva forma de hacer las cosas es que no está inventando una nueva ideología, no está haciendo el proyecto para un pequeño grupo de la comunidad sobre los demás. Este es un proyecto abierto, uno de los primeros proyectos abiertos que va a conocer la posmodernidad y en donde con sus éxitos y sus fracasos los políticos más visionarios van a tener un nuevo palenque en el que dirimir sus diferencias, pero el factor que va a estar pesando más ya no es el de los partidos, ya no es el de los intereses económicos solamente, sino el interés de ciertos sectores sociales de irle dando
a la sociedad más y más elementos para su tranquilidad. Me parece al mismo tiempo que se está buscando un acercamiento, es el caso de Putin, con los grupos que tienen frontera, una frontera incendiada con los países de religión islámica, porque pareciera que dentro de todas las diferencias que existen en estos temas de interpretación, yo creo que todos nos damos cuenta de que el tema del Islam como una amenaza movió muchos votos. Movió muchísimos votos a favor de Trump. Destacaban hoy en la mañana en los diarios internacionales que de la página de la web que manejó durante todos estos meses Trump, una de las páginas estaba dedicada al tema de impedir el ingreso de los musulmanes a los Estados Unidos. Desde la madrugada del miércoles la página desapareció y solamente dice gracias a todos por su colaboración. Ya lo borró. Ya. En la madrugada del miércoles, Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Sin embargo, el discurso está ahí. Ah, claro. El discurso está ahí y uno de los intereses fundamentales que manifiesta en entrevistarse con Putin es que reconoce que Putin sí sabe cómo resolver el tema del crecimiento de ISIS, mientras Obama no quiso meter las manos nunca. Y la señora Hillary Clinton evidentemente está comprometida con esa misma idea política, ¿no? De no meterse con los musulmanes, ¿no? Fíjate, el grave error de los estrategas de la señora Clinton fue el prácticamente entrar en una línea de ruptura, de fractura con los grupos religiosos por los temas de principios los principios de el aborto, de los anticonceptivos y de las uniones libres. Las uniones libres, todo esto era un factor que estaba apoyando de manera muy importante a la señora Clinton, pero que a la postre resultó un factor que se suma a los votantes de Trump, cuando algunos de los analistas norteamericanos que estuvieron haciendo la cobertura de la elección decía es que la religiosidad nueva del mundo occidental está cambiando de manera sustantiva y los que se aferren a los esquemas del siglo XX en lo que se refiere a motivaciones religiosas irán quedando rápidamente atrás, mientras los nuevos modos, las nuevas formas de expresión religiosa irán cobrando cada vez más fuerza en los sectores de clase media y que tienen una preocupación especial por no establecer un desafío religioso que rompa la unidad. Trump va a tener que hacer toda una serie de maniobras en el campo internacional para que la visión norteamericana sea conciliada con los intereses de las iglesias, se respeten los derechos de las iglesias. Bueno, en su discurso dijo, agradezco a mis padres que han de estar en el cielo. Sí. Sí. Y
Ese es un discurso que no se le escucharía a un presidente electo de México, bueno, salvo Fox, que alguien bromeaba y decía, bueno, es que Trump es peor que Fox, y ya lo vivimos nosotros. Sí, así es. Por cierto, Fox Ha de estar muy preocupado, ¿no? hizo una declaración ayer que era una barbaridad lo que había ocurrido, porque Trump es una persona que no tiene formación, es un ignorante, dijo. Y él también lo es, Fox también lo es. Y yo me acuerdo Y Peña Nieto también. de que el tema De Borges, la cultura, ¿te acuerdas de aquello? Allá en Salamanca, en España, el discurso fue terrible. Peor que no saber los nombres de 3 libros. Así es. Y ahora todos estos temas están manejándose sobre todo por ciertos sectores juveniles mexicanos con mucha inquietud. Tú has visto la cantidad de memes que han aparecido sobre las elecciones, y uno de los que más éxito ha tenido ha sido el de una cajera del Oxxo que le pregunta al cliente si no quiere redondear su cambio para ayudar a la construcción del muro. Entonces, este tema del muro, me parece que si los asesores de Trump son personas sensatas, lo irán quitando del centro de la problemática e irán, por el contrario, planteando puentes de acercamiento. Mira, hay 2 fenómenos. Uno, el PRI, el PAN, Morena votaron por no aprobar los matrimonios gay la tarde del día miércoles, en relación a tal vez el primer golpe de impacto de la política de pensamiento de Trump y de los que están con él ahí cerca. Claro. Uno. El otro es que comienza a comentarse con fuerza el asunto de que finalmente Videgaray pues tenía razón al haber invitado a Trump, al haberse acercado con él. Hay un puente de plata ahí con él, ¿no? Sí, hubo una serie de acercamientos del grupo de Trump con la política mexicana, y hubo un llamado para tener una reunión que, más que obedecer a las elecciones en términos generales, obedecía a un propósito de la elección, que era el dejar claro que el gobierno de México podía hacer las paces con el... Sí, porque dentro del equipo de Trump, entre los voceros que se manifestaban con lo que llamaron el voto latino, se acusaba al gobierno de Peña de haber sido colaborador de la campaña de Clinton, de al haberlo invitado y luego el separarse, empezaron a mandar a los artistas, a la gente que más impacto tiene en la comunidad, a hacer videos, spots, llamados a votar en contra de Trump. Y eso se lo adjudican directamente a la presidencia de la República. Sí. Sí, un asunto delicado. Pero más que bueno, delicado. El gobernador Moreno Valle, el video que está todavía colgado en YouTube, en donde se dirige a Trump diciéndole que no se meta con los inmigrantes. Tú sabes la cantidad de inmigrantes que hay ilegales poblanos en Nueva York. ¿Sabes? Como que para que fuera la primera medida regresar a los poblanos. Y marcar ahí una línea de acercamiento y al mismo presionar tiempo para negociar. De presión, sí, para negociar. Que eso es lo que, bueno. Otro detalle más,
se votó la legalización de la marihuana en varios estados. Así es. Y se aprobó como lúdica y como medicinal. En uno por las dos y en otro nada más medicinal. Pero en varios estados se aprobó. Le resta un poco también a la presencia del narcotráfico mexicano en el tema de la marihuana. Quedará para las otras drogas. Pero con el tema de la marihuana yo creo que también es un asunto de demostración de fuerza, ¿no? Del control que va a haber ahora del otro lado y el financiamiento para que Monsanto y otras empresas empiecen a cultivar legalmente la marihuana en territorio de los Estados Unidos. Imagínate California. Claro. Sí, no cabe duda que Es una revolución cultural es y parte política. de una revolución cultural y política. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de que Trump no va a ser mal presidente? O los que pudiéramos pensar que nos deben de preocupar. Estamos hoy estuvo con Obama, no sé qué haya pasado, pero los primeros síntomas son un acercamiento inmediato, el reconocimiento de la señora Hillary, el decir que van a colaborar con él en lo que sea necesario, etcétera, y las felicitaciones de muchos presidentes, incluyendo a Raúl Castro. Sí, Raúl Castro. De hecho, se habla de que Raúl Castro Podría estar en la toma de posesión. Exactamente. Lo que ya también marcaría otro hito histórico. Otro hito histórico. No cabe duda que los procesos políticos tienen su propia secuencia y tienen su tiempo. Muchos estábamos en la idea de que un gobierno integrado por personas que no estaban vinculadas de manera directa con los grandes grupos populares no iría muy lejos. Y nos encontramos con que, aunque no son muchos los nexos, no es la clave de Trump el haber abierto las puertas al populismo tipo sudamericano, sino se está hablando de una formación de nuevos ciudadanos para una nueva democracia. Y eso me parece que es lo más serio, lo más sensato y lo más sensato de lo que ha ocurrido, y que solamente las personas que mantienen sus actitudes de finales del siglo XX, de o estás conmigo o estás contra mí, ellos son los que se están excluyendo de estos mecanismos. En eso coincidiría con el pensamiento del Papa, en esta manera de acercarse, de tratar los temas donde hay conflicto. Pues mira, a mí me parece que no tardará mucho en hacerse una entrevista entre Trump y el Papa. Y si las cosas siguen sobre el cauce que les estamos viendo hoy, es muy probable que se llegue a acuerdos importantes, y eso te explica por qué el cambio de nuncio de México Pierre, para Estados Unidos. El nuncio que estaba en México se va de nuncio a Washington. Y eso para la Iglesia es un movimiento clarísimo de estrategia de acercamiento, claro. Porque si alguien puede prestarle servicios de asesoría al gobierno de Trump sobre la realidad de nuestro país, pues es sin duda el nuncio, que es cambiado en esta posición, mientras el nuncio es reemplazado en México por uno que viene con un nuncio que viene del África, que viene de las zonas
violentas de persecución religiosa. de persecución y de religiosa. confrontación y de negociación. Así Ahora, es. bajo lo que sabes tú de lo que pudiera hacer Trump con la pues, experiencia de los 3 o 4 asesores que trae ahí pegados, Giuliani, entre ellos el vicepresidente formado por los jesuitas dentro de los movimientos, pues no sé si de teología de la liberación, pero vamos, el pensamiento jesuita finalmente. ¿Qué tratamiento le dará a Latinoamérica Trump? Porque durante su campaña se metió con México, pero no habló mucho de Latinoamérica. de Chile, de Perú, de Ecuador, de Paraguay, o sea, como concepto iberoamericano o latinoamericano, no hubo un discurso como tal, ¿verdad? No lo hubo. Y mira, yo creo que el esquema intelectual del grupo de Trump va a tratar de evitar definiciones en estos terrenos y va a ser más propicio a acercar a personas que sean capaces de platicar y de dialogar y que en un momento dado puedan crear las condiciones para una integración diplomáticamente Sí. aceptable. Yo creo que esto es lo que va a estar funcionando. Mira, para mí de repente se me prendió un foquito porque yo me acuerdo que a Monseñor Chaput, que es un obispo norteamericano sumamente influyente, el más influyente de la comunidad latina, cuando estuvieron hablando con él en el canal de EWTC, donde le hicieron la entrevista a Trump una semana antes de las elecciones para hablar del movimiento Pro Vida. Así es, pues las imágenes que llegaron en este momento de proponer la nueva realidad de los Estados Unidos a Trump, hubo una apertura muy grande de los seguidores de Trump a esta nueva visión en la que Monseñor Chaput, cuando personalmente le preguntan, bueno, usted, si fuera ciudadano mexicano, ¿qué haría frente al tema del muro, etcétera, ¿no? Entonces, Monseñor Chaput dijo, ponerme a trabajar. Y dice, ¿por quién votaría? Esto es hace un mes. ¿Por quién votaría? Y dijo, sin la menor duda, por Trump. Chaput, el pastor de los pobres. O sea, le ayudó con el voto de los católicos latinos. A mí me impresionó. Ah, caray. Muy Porque fuerte. Pues Manuel, por desgracia, ya sabes que el tiempo se nos va volando y estuvo muy amplio, pero seguiremos en otra ocasión. Además, tenemos tema de aquí a 4 años. Yo creo que este señor va a dar mucho de qué hablar en el orden internacional, ¿no? así es. ¿Verdad? Muchas gracias. Los periodistas.